No solamente aquí en México, también en otros países quieren de alguna manera pisotearlos y no permitirles sus construcciones sociales. Hablamos, por ejemplo, más recientemente de Venezuela, el caso de Bolivia también. Has estado el año pasado justamente estuviste en un lugar que ha pasado a la historia, ese puente de Cúcuta, frontera colombo-venezolana. Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿qué vistes ahí? Porque en los medios de comunicación, Bueno, ya eso sabes. fue una experiencia interesantísima en Venezuela. Estamos hablando de que el 23 de enero se autonombra presidente de Venezuela Juan Guaidó, por supuesto con el apoyo de Estados Unidos y de su famosa Asamblea Nacional. Se inicia entonces un proceso de estrechamiento del cerco económico y político en contra del gobierno de Nicolás Maduro para crear las condiciones de que esa autoproclamación de Guaidó se convierta efectivamente en una presidencia efectiva. Porque hasta ese momento Guaidó era un presidente sin ejército, sin Estado y sin pueblo, ¿no? Era un autoproclamado. Y viene entonces una ofensiva dentro de Venezuela y fuera de ella, sobre todo impulsada desde Estados Unidos, en la que en nombre de la ayuda humanitaria se quieren crear las condiciones para establecer una especie de territorio liberado donde pueda despachar un gobierno como el de Guaidó en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta campaña parte de la idea original de que la situación económica venezolana es desastrosa, de que hay hambrunas, desabasto generalizado, falta de medicinas. Por supuesto, hubo un cerco económico que creó condiciones de limitación de bienes materiales, pero nada que ver en la realidad con eso. Y como parte de esta estrategia se organizó un gran concierto del lado colombiano, a la usanza de los viejos conciertos de rock de solidaridad con Bangladesh o por la paz del mundo, etcétera, etcétera, en la que participaron pues todos los artistas manejados por la mafia de los Estefan en Miami, y al día siguiente se echó a caminar una operación para introducir ayuda humanitaria a fuerzas al margen de la decisión de las autoridades venezolanas como tal. Y se estableció a lo largo de los 4 puentes, lo que es Táchira, un combate civil que tenía detrás toda una estrategia militar. Vimos cómo se quisieron introducir a través de los puentes grandes camiones con plataformas, según esto, llenos de medicinas, de alimentos, etcétera, etcétera, mientras simultáneamente desde el lado venezolano se ponían en marcha operaciones de quema de autobuses y de tratar de establecer cercos sobre la población y el ejército y los soldados que resguardaban esos puentes. Se trató entonces de establecer una especie de operación de cerco y aniquilamiento. Y fue sorprendente para mí encontrarme con varias cosas. Primero, bueno, la enorme capacidad de resistencia del pueblo venezolano, que en este caso actuó a partir de una unión cívico-militar real. Los milicianos, la población estaba allí resistiendo. Mujeres mayores llevándole a quienes guardaban los puentes agua, hidratándoles, piedras, primeros auxilios, etcétera, etcétera. Segundo, lo que apareció con toda claridad, y fue una gran sorpresa para mí, fue cómo los mandos militares venezolanos se ponían al frente de sus tropas. No es que ellos mandaran a sus tropas a que pusieran el cuerpo y arriesgaran sus vidas o su integridad física para defender el territorio. No, ellos iban al frente, ¿no?
los apedreaban, les aventaban fuego, pero en todo momento entonces hubo esa unión de mandos con tropa, población civil con militares y policías, lo que finalmente permitió frenar esa embestida, ¿no? Y terminar poniendo al descubierto que detrás de esa ayuda humanitaria no solamente estaba esta operación político-militar de abrir un territorio liberado, sino que en esos camiones llenos de supuesta ayuda alimentaria, pues había una gran cantidad de material para establecer guarimbas y practicar la guerrilla rural. Las evidencias están ahí, Miguelitos, alambre de púas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta ofensiva fue derrotada, como fueron derrotadas todos los intentos de golpe de Estado a partir de entonces, ¿no? Hemos visto una larga desde entonces, ya, pues desde antes, pero a partir de ese momento es un punto de quiebre de acciones donde se intentan nuevamente dar golpes de Estado y los actores que los promueven, los opositores, el bloque de Guaidó, pues simple y sencillamente fracasa. Temíamos que Venezuela cayese, ¿no?, ante estas arremetidas del imperio y con estos títeres. Sin embargo, finalmente, y fue una sorpresa, fue el golpe de Estado al Estado Plurinacional de Bolivia. En Bolivia no hubo un levantamiento popular que fuera capitalizado por la derecha. Hubo de principio a fin una estrategia de acumulación de fuerzas de la derecha para dar ese golpe de Estado. Los tiempos cambian, pero parece que la historia se repite. Sí, yo creo que el gran reto que tenemos en América Latina, bueno, en todo el mundo, pero en América Latina, es pensar realmente en nuestra realidad, no a partir de nuestros deseos. Obviamente, el ciclo de transformaciones políticas y sociales que arranca en Venezuela a partir de la llegada del presidente Hugo Chávez en 1999 y que tiene en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en el mismo Argentina, en Brasil, grandes cambios que camina de la mano de un proceso de integración regional. Ese ciclo, tal y como lo conocimos, llegó ya a su fin, aunque a algunos no les guste reconocerlo, ¿no? Es un ciclo en donde la gran apuesta del presidente Chávez de avanzar en el siglo XXI, salvo en el caso de Venezuela, fue derrotado. Y hoy hay que tener la imaginación para ver cómo podemos recomponer esas fuerzas. Ser derrotado no significa que todo se acabó, ser derrotado no significa que los pueblos no sigan luchando, que no siga habiendo resistencia, todo eso sigue existiendo y sigue habiendo un horizonte de futuro, pero el proyecto tal y como se pensó se acabó y más vale que lo reconozcamos como tal. Y se acabó por muchas razones, por la crisis económica, por las crisis de los commodities, por la incapacidad de generar liderazgos alternativos, de formar cuadros, por la práctica de políticas clientelares y corporativas por parte de la izquierda, por sacar a la gente de la pobreza sin acompañar eso que es absolutamente necesario y justo de procesos de formación política, por muchas razones que hay que reflexionar, pero de que ese ciclo se acabó, se acabó.